Bueno, básicamente la clase de hoy, la charla de hoy es más que nada para hablar de lo que tiene que ver con la importancia de la glucemia en la internación y eventualmente cómo insulinizar a los pacientes, más que nada conceptos prácticos. Acá como índice de la clase, un poco lo que vamos a charlar son consideraciones de relevancia, más que nada prácticas de la insulina y el uso de la misma, los objetivos glucémicos que podemos encontrar en diferentes grupos poblacionales dentro de la internación, la importancia que tiene la glucemia hoy en día o el valor pronóstico que hoy se le empezó a dar a la glucemia en consideración, el rol de la hemoglobina glicosilada, un poco el manejo práctico de cómo insulinizar a los pacientes y algunos escenarios especiales, más que nada esto, unidad cerrada, los pacientes que dan nada vía oral, los que tienen nutrición enteral o parenteral y los que tienen algún ayuno programado. Lo primero, con esta super imagen en HD, básicamente acá lo que podemos ver es que hay varios tipos de insulina, que son los que tenemos disponibles para usar nosotros, para indicar. Lo que hay que tener en cuenta de esto, más allá de que todas van a tener un mismo efecto o todas van a buscar lo mismo, que es disminuir la glucemia, hay que considerar que lo que va a cambiar entre cada una es algunos aspectos de la farmacocinética, más que nada lo que tiene que ver con su vida media y las que tienen efecto pico. De acá, estas dos cosas, el efecto pico, más que nada para tener en cuenta el concepto, es, acá podemos ver que a las insulinas las podemos dividir en las de acción rápida, que son estas tres, las PAR, LISPRO, la regular humana y la NPH, sin la NPH, las de vía media intermedia, como la NPH o la de Temir, y las de vía media prolongada, la alergina y la de Gludec. De estas, acá como se ve en la curva, vemos que, por ejemplo, en las rápidas y en la NPH, hay un punto en su vía media donde la concentración plasmática es mucho mayor que en el resto. En comparación a las otras, por ejemplo, vemos que la de Temir, la alergina de Gludec, la concentración plasmática es mucho más estable. Y esta diferencia que tienen estas tres es lo que se denomina efecto pico, que nos sirve para algunos escenarios especiales, como por ejemplo pacientes que les vamos a dar algo que sabemos que induce hiperglucemia. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, un corticoide. En esos casos nos sirve más usar una insulina con efecto pico que las que no tienen claramente. Después, otra cosa, bueno, lo mismo, la vida media, lo que varía es esto que marqué acá. Algo que sí comparten la farmacocinética es que todas van a tener una eliminación renal, por eso es importante acá ver que si el paciente tiene una variación del clearance, obviamente tenerlo en cuenta y modificar la insulina porque va a hacer que su vida media sea más larga, no, nos va a dar más riesgo de hipoglucemia. Y después otra cosa, esto que las de acción rápida se tienen que usar precomidas, justamente porque como la acción es rápida va a incluir esa ingesta, y las de vía media moderada o larga se tienen que usar post-comida, que estas son las que típicamente se usan como insulina basal, que ahora vamos a ver bien qué es eso. Pero justamente se usan post-comida porque no va a cubrir el efecto inmediato de la ingesta y su efecto de acción va a ser mucho más alejado, dando más riesgo de hipoglucemia si la damos precomida. Es un poco como conceptos generales de las insulinas. Acá, si uno se hace la pregunta de, bueno, ¿cuál es el objetivo de glucemia? Quizás a uno lo que primero se le viene a la mente es pensar en los puntos de corte que usamos para el diagnóstico de diabetes, que eso está muy bien, pero eso es para pacientes en ambulatorio. Acá concretamente vamos a hablar de pacientes hospitalizados donde los cortes o lo que vamos a tolerar son distintos. Podemos dividirlo en estos tres grupos, básicamente los pacientes no críticos que a grandes rasgos, como para tener una imagen mental, podemos pensarlo los pacientes de sala general, que el corte va a estar entre 80 y 140. Los pacientes críticos, que podemos pensarlos como la unidad cerrada, 140, 180. Y los pacientes que el cuidado quizás está más orientado al confort, acá no ser tan estricto con el número en sí, sino más que nada el manejo sintomático. Esto como aclaración, es como para tener un reflejo rápido en la mente, pero no necesariamente un paciente en sala va a ser no crítico y viceversa, no necesariamente un paciente en terapia va a ser crítico. Así que esto específicamente habría que ajustarlo paciente a paciente. Y ahora vamos a ver un poquito de dónde salen estos puntos de corte o por qué salen estos números que no son arbitrarios. Acá, un poco para charlar, el valor pronóstico, la importancia que tiene la glucemia hoy en día, básicamente uno podría creer rápidamente que, por ejemplo, si un paciente se internó por una neumonía, bueno, yo le trato la neumonía y ya está, que la glucemia se la vea a otro por ambulatorio y se resolverá, pero bueno, hoy en día hay mucha información y muchos estudios que ya demostraron justamente esto, que tiene un valor pronóstico, tiene una importancia que nos hace tener que monitorearlo durante la internación y hacer algo al respecto si es que está en un valor que no es adecuado. De hecho, un poco de la evidencia que encontré, que la práctica para leer, es una de las guías con más evidencia que tenemos, que es la de sobreviviendo a la sepsis, ya incluso lo marca como una recomendación que un paciente que se consideraría crítico por la propia sepsis o el shock, si tiene una glucemia mayor de 180, hay que empezar tratamiento con insulina endovenosa.
¿Por qué? Porque vieron que había un aumento de la mortalidad en esos pacientes con una glucemia mayor a 180. Este estudio me pareció que estaba bueno, más que nada marca dos cosas. Una es, hizo una correlación entre lo que es las disglucemias, o sea, hipoglucemia o hiperglucemia, y la hiperlactacidemia. Básicamente nosotros sabemos que el ácido láctico elevado es un marcador de mal pronóstico y ellos lo que dicen es que, bueno, hay un montón de vías metabólicas del metabolismo energético que vinculan a la glucemia como sustrato de la posterior generación del láctico. Entonces pareciera que la disglucemia es un marcador más precoz que la hiperlactacidemia como mal pronóstico. Y otra cosa que ponían acá son algunos gráficos, más que nada, que la mortalidad con la glucemia pareciera ser una curva en U, o sea, mientras menos glucemia, más mortalidad, y a mayor glucemia también más mortalidad. Y otra cosa interesante es que ese comportamiento variaría si el paciente es diabético o no. Justamente es este gráfico de acá. En el eje vertical está la mortalidad, en el horizontal la glucemia. Y acá lo que vieron es, esta línea más clarita son los pacientes no diabéticos. Mientras menos glucemia tiene, más mortalidad, mientras va aumentando, también más mortalidad. En cambio, los diabéticos pareciera que, como toleran la hiperglucemia crónicamente, tendrían algunos mecanismos de adaptación fisiológicos a la toxicidad propia de la glucemia y vieron que con menos glucemia aumenta la mortalidad, pero con más glucemia casi que se estanca. Y más o menos la deflexión acá, el aumento de la mortalidad, se da cerca de 140, 150, que justamente el punto de corte en los pacientes críticos, que son los que toman ese estudio, esto está mal, pero no, está bien. El corte te lo pone que tiene que estar por encima de 140, porque vieron que abajo de eso aumentaba la mortalidad. O sea, este grafiquito me pareció que estaba bueno porque estos números de acá no es que los inventó uno porque sí, sino que está demostrado que son los cortes en donde el mal pronóstico o el pronóstico del paciente se mantiene más estable. O sea, como para poner ahí, es una aclaración. Este estudio lo que te dice es que la hiperglucemia crónica pareciera que te protege un poco en las internaciones de pacientes críticos, pero bueno, eso no quita todo lo otro, que sabemos que la hiperglucemia obviamente tiene sus repercusiones a largo plazo, que son cualquier complicación de la diabetes. Pero bueno, pareciera eso, que tienen cierta tolerancia a la hiperglucemia. Y este otro estudio, me pareció bueno, estaba cortito. Acá lo que hicieron fue incluir pacientes en internación con hiperglucemia comparado con pacientes que no presentaron la hiperglucemia en la internación, y lo que encontraron es esto, que pareciera un marcador independiente tanto de infecciones intrahospitalarias, falla renal, stroke y, bueno, mortalidad. Eh, nada, es cortito y está bueno. Un poco eso. Después, bueno, quizás hablando un poco de otras cosas que podemos llegar a encontrar es estos conceptos que aparecen como hiperglucemia en internación, hiperglucemia de estrés, y qué vinculación tienen con la hemoglobina glicosilada. Básicamente acá como concepto es, un paciente que tiene la glucemia por encima de nuestro objetivo es un paciente que tiene una hiperglucemia en internación. Ahora, esto puede ser ya sea porque es diabético y está mal controlado y ya lo sabe, o porque es diabético y no lo sabe, se lo diagnosticará en la internación, por ejemplo, o porque tiene una hiperglucemia de estrés. Esto quiere decir que hay condiciones de la propia internación que te van a predisponer a que aumente la glucemia. Como por ejemplo que, bueno, el evento agudo desregula las hormonas, más que nada aumento del cortisol, aumento del glucagón, pacientes que van a estar en condiciones de ayuno o con cambios en la dieta normal que tienen, o cambios en los horarios, obviamente con menos actividad. Todo eso desbalancea el metabolismo normal y te pueden llevar a la hiperglucemia, que como vimos no está bueno. Y algo importante es que podemos usar la hemoglobina glicosilada como para diferenciar estas dos cosas. Si el paciente que tiene hiperglucemia en la internación tiene una glicosilada más de 6,5, acá ya podemos creer que no necesariamente es de la internación, sino que en los últimos 3 meses ya venía descontrolada y puede ser un paciente que es diabético o diabético no conocido. En cambio, si es menos de 6,5, muy probablemente esa hiperglucemia esté vinculada con estas cosas. Ese es el rol que capaz le podemos dar en la internación a la glicosilada, más allá del valor que tiene por ambulatorio. Bien, entonces ahora, yendo un poco más a lo práctico, ¿qué hacemos como para controlar la hiperglucemia o las disglucemias? Bueno, acá nosotros, como tenemos una población a nivel mundial que la prevalencia de diabetes es muy alta, es muy probable que un paciente que venga ya esté medicado para el control de su glucemia. Entonces, ¿qué hacemos con esa medicación? Bueno, la respuesta fácil y rápida, uno podría decir, le saco todo y me manejo con la insulina, que dentro de todo es cierto, pero hoy en día ya hay algunas cositas más como para charlar, que son más que nada estas dos cosas. La primera es lo que tiene que ver con los inhibidores de la SGLT2, la dapalifosina en palifosina, que un poco lo hablamos cuando vimos el módulo de cardio. Tienen una indicación muy fuerte para insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque te disminuyen los reingresos y baja la mortalidad. Y a su vez es un fármaco que originalmente se pensó para el manejo de la glucemia, porque simplificándolo, te hace eliminar la glucemia por la orina, en definitiva. Entonces,
Acá lo que se vio es que si este fármaco se inició con una causa cardiológica, uno podría iniciarlo o mantenerlo durante la internación porque el beneficio supera el riesgo. Y de paso te va a ayudar al manejo de la glucemia. Esto está bastante demostrado, incluso ya aparece en la mayoría de las guías. Lo otro que traje acá, esto quizás hay un poco de evidencia sobre esto, pero no aparece en las guías en definitiva, es qué hacer con los inhibidores de la DPP4, por ejemplo la sitagliptina, la linagliptida. Acá lo que vieron en este estudio que estaba bueno es una revisión de 3 ensayos clínicos que lo que demostraron es que en pacientes con diabetes tipo 2 que están estables clínicamente, si venían usando estos, los inhibidores de la DPP4, o si se iniciaban durante la internación, vieron que el perfil de seguridad y la tolerabilidad era casi que igual al de la insulina, y que incluso si se usaban en conjunto, bajaban la dosis que requería el paciente de insulina, claramente. O sea, te ayudaba a mejorar el perfil metabólico de la glucemia. Esto, como digo, todavía no es una recomendación muy fuerte, bueno, pero parecía que a futuro iría un poco más orientado a que este grupo de fármacos sería seguro mantenerlo en la internación. Después, con todo lo que respecta a la insulina, me basé en esta guía, que es de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología. No es la más nueva de todas, del 2016, pero me pareció que estaba buena porque era cortita y bastante concisa con lo que decía, y bueno, es de Argentina. Básicamente, acá lo que marcan ellos es que el paradigma hacia el que tenemos que ir es no correr de atrás a la hiperglucemia, sino adelantarse, o sea, que no iría más esa de corregir la hiperglucemia cuando aparece y que hay que hacer algo al respecto, que es el concepto de insulina basal. Lo que proponen acá es, hay ciertas poblaciones de pacientes que van a requerir que por lo menos durante 48 horas monitoreemos su glucemia con hemoglucotest precomida. Estos pacientes serían los que ya sabemos que son diabéticos o los que tienen glucemia alterada en ayunas, pacientes que hagan una hiperglucemia por estrés, por ejemplo, en la internación, o los que le estemos dando algo que sabemos que va a generar una hiperglucemia, por ejemplo, un corticoide. En esos pacientes, sí o sí, uno debería ponerle el monitoreo con hemoglucotest precomida durante 48 horas y después vemos qué hacemos con eso. Acá lo importante es verificar fehacientemente que sea precomida, porque si no, claramente la lectura va a ser falsa y es algo que puede llegar a pasar porque es algo que uno no lo está controlando en el momento, pero bueno, ir y preguntarle al paciente si cuando tuvo 400 de glucemia justo había comido o no, es algo sencillo y que te va a cambiar todo el futuro, digamos. Entonces, bueno, con esto, ¿qué es lo que hacemos? Si en esas 48 horas estuvo por encima de su objetivo, acá planteándolo como si fuese un paciente de la sala, 140, hay que iniciarle la insulina basal bedtime y va a tener que seguir con las correcciones precomidas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Esto, la insulina basal, el objetivo que tiene fundamentalmente es controlar la glucemia de la mañana. ¿Para qué? Para evitar la hiperglucemia por arrastre durante el día. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo que recomiendan es una insulina de vida media intermedia, que acá lo que plantean esto de Temiro NPH, como concepto general pueden ser 10 unidades, o en pacientes con extremos de peso, ajustarlo 0,1, 0,2 unidades kilo. ¿Y en qué momento? A la noche, por eso es bedtime, y obviamente post cena, porque se tiene que dar post comida. Y con eso ir controlando, obviamente, la curva de la glucemia. Si vemos que con esto no lo controla, podemos agregar una segunda de vida media intermedia o pasar una de vida media prolongada, como la alergina. Y lo otro, que como decía, tienen que seguir con las correcciones precomidas. Que esto tiene que ser, según la tabla, obviamente precomidas y con insulinas rápidas. Acá lo que hice, que algo me pareció interesante, es, esta es la tablita que usamos nosotros por defecto cuando ponemos el control de glucemia, que me pareció que hay dos cosas que están copadas para aclarar. Una es, nosotros el objetivo que habíamos planteado era de 80 a 140 como glucemia esperada o en la que no vamos a hacer nada. Pero en la tabla que tenemos por defecto, te marca que de 0 a 80, bueno, avisar al médico está bien porque era el límite, pero de 80 a 120 nada y de 120 a 160 le clava 2 unidades. Cosa que acá nos estamos comiendo 20 miligramos decilitro que no deberíamos hacer nada. O sea, de 120 a 140 nosotros lo íbamos a tolerar y acá ya lo estamos corrigiendo. Y lo otro que, bueno, todo esto, o sea, con cuántas unidades corrige, no está ajustado al peso del paciente y es algo que sí deberíamos hacer porque quizás para un paciente muy flaquito 6 unidades es una barbaridad o para un paciente con obesidad mórbida es muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, nada más que en eso acordarse que esto es por defecto y que no está personalizado al paciente y que estaría bueno que lo hagamos. Y después, bueno, por último, estos escenarios especiales, un poco esto que ya dijimos, en pacientes críticos, el corte que está en 180, acá es mucho más agresivo el manejo. Si tienen 2 mediciones consecutivas encima del objetivo, ya le arranca insulina endovenosa de una. Y bueno, lo va controlando. En nosotros escenarios que son capaz más comunes para nosotros,
pacientes que están en nada oral o pacientes que tienen alimentaciones continuas, ya sea enteral o parenteral, acá claramente no va a haber control precomida, porque no va a estar comiendo. Lo que hay que hacer es hacerle controles cada 4 a 6 horas y en función de eso corregir. Idealmente que la alimentación sea en bolos si es posible, aunque eso genera un poco de peor tolerabilidad. Y tener cuidado con pacientes que tienen este tipo de circunstancias y que ya están recibiendo insulina. Ojo de que no pase algo que lo cambie drásticamente. Por ejemplo, un paciente que venía comiendo y recibiendo insulina. De pronto empieza con intolerancia, nosotros lo dejamos nada bioral. Ojo si se recibió esa insulina porque no va a estar contrarrestando nada. O un paciente que está con una sonda nasogástrica alimentándose, la típica sonda que se sale a las 3 de la mañana y nadie va a volver a poner hasta el otro día. Bueno, ese ojo si recibió la insulina porque no va a contrarrestar nada. O si está con alimentación parenteral y la perdió, lo mismo. Chequear si la recibió, ponerle algo que lo contrarreste, que sería un plan dextrosado y si no, evitar que la reciba, básicamente. Pero tener cuidado con eso por el riesgo de hipoglucemia. Y lo último, el tema del ayuno programado. La recomendación que planteaba esa guía era que si estaba con insulina basal, lo que tenemos que hacer es bajarla entre un 25 y un 50%. Y no dice ninguna recomendación sobre poner, porque sí, un plan con dextrosa al paciente que va a querer en un ayuno programado. Básicamente lo que plantea es, este paciente se va a pasar a comportar como uno nada bioral, entonces lo que hacemos es controlarlo cada 4 o 6 horas. Si está suprarrango va a corregir, si no, no se va a hacer nada. Y no debería tener riesgo de hipoglucemia porque vos ya le bajaste la basal. Y además que, bueno, el plan con dextrosa no le va a sacar la sensación de hambre y normalmente no estaría recibiendo glucosa todo el tiempo. O sea, en su alimentación no era así, digamos, no estaba continuamente recibiendo glucosa. Entonces, bueno, eso es más que nada para tener en cuenta, pero son situaciones que más comúnmente nos podemos cruzar nosotros. Y nada más, porque era una clase bastante cortita.